Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de esta materia. Vamos ahora a abordar el tema 6 de este curso, que va a tratar de la señalización a través de los receptores del sistema inmunitario. Vamos a iniciar esta parte con los conceptos fundamentales de transducción de señales por los receptores de las células inmunes. Obviamente vamos a hablar aquí de lo que es la transducción de señales. Bien, es obvio que los componentes de un sistema necesitan comunicarse y reaccionar frente a la información recibida. Y para que un sistema funcione, pues debe ser capaz de detectar señales externas que lo activen, que comunican información sobre lo que está pasando en el exterior. En este caso, nos invade un microorganismo o no, está el enemigo cerca o no. Después debe ser capaz de poner en comunicación a los distintos elementos y subsistemas que tienen que reaccionar, obviamente, contra esa información o hacer algo con respecto a esa información. Y para ello tiene que haber unas señales internas que generen un cambio en el comportamiento y la actividad de los elementos que forman ese sistema. Es decir, la reacción frente a esa información tiene que posibilitar un tipo de reacción, un tipo de efecto que antes el sistema no podía hacer en ausencia de esa información. Lo que vamos a ver en este tema es cómo estas señales cambian el comportamiento de las células del sistema inmune y les permiten obviamente reaccionar frente al enemigo. Entonces podemos suponer que existe un subsistema de señalización inmune que va a ser capaz de captar esas señales externas. Y no solamente las señales externas, sino las señales que pueden enviar otras células del sistema inmune a determinadas otras células del sistema inmune. Por ejemplo, las células T pueden enviar señales a las células B, y lo veremos que eso sucede. Esas células B obviamente tendrán que estar equipadas para detectar esas señales y para reaccionar frente a estas señales, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que se compone este sistema de células secretoras de citocinas y de quimiocinas. Recordemos, las citocinas van a dar una orden, ya veremos cómo funciona esto en este tema, van a indicar una información, van a dar, como digo, comunicar una orden. Las quimiocinas van en general a atraer a las células a los sitios donde se les necesita. Para ello necesitamos que las células posean receptores tanto para los antígenos, que van a detectar obviamente si está en el antígeno o no, como para las citocinas y quimiocinas. Luego, las células del sistema inmune tenemos todos estos tipos de receptores, de antígenos, de citocinas y de quimiocinas. Estos receptores están en la superficie de la célula y necesitan transducir la señal, es decir, comunicarla ¿dónde? Al núcleo celular en general, o al citoplasma como menos, donde se van a poner en marcha mecanismos que van a permitir reaccionar frente a esta señal, es decir, hacer algo a la señal. Esta maquinaria específica transduce, por tanto, la señal recibida, como digo, al núcleo celular, y ahí, ¿qué va a pasar? Pues se van a producir cambios en la transcripción génica que van a inducir un cambio en el comportamiento celular. O sea, la célula va a hacer algo ahora que antes no podía hacer. Va a tener capacidades nuevas. ¿De acuerdo? Esto es una cosa interesante porque las células tienen en el núcleo la información para generar herramientas que les permiten actuar. En este caso estamos hablando de las células del sistema inmune. Esas herramientas las tienen en algunos casos que fabricar, es decir, tienen solo la información. Y esa información necesita ser accedida y necesita ser puesta en marcha para fabricar esas herramientas. La manera en que se accede a una información concreta es poniendo en marcha los genes concretos que la tienen almacenada, obviamente, y que van a permitir la fabricación de herramientas nuevas que antes la célula no tenía, normalmente por seguridad. Estas células, por ejemplo, vamos a suponer las células T citotóxicas. Esas células T citotóxicas van a ser capaces de matar, pero solo cuando sean activadas. No tienen en marcha los genes que le permiten matar a otras células. Esos genes necesitan ser activados. Para eso la célula necesita recibir una serie de señales. Necesita recibir una señal de antígenos y necesita recibir también señales de moléculas coestimuladoras y necesita recibir señales de citocinas. Es decir, tres señales diferentes. Esas tres señales van a converger en el núcleo
y van a poner en marcha los genes adecuados para generar las herramientas que ahora le van a permitir a esta célula citotóxica matar. ¿Cómo se accede a los genes concretos? Cada gen tiene una secuencia en el promotor del gen, que sería la región que le va a permitir ponerse en marcha al gen, activarse el gen, es decir, activar la transcripción, generar RNA mensajero. Una serie de genes tienen una serie de secuencias. Cada gen, podríamos decir, tiene su promotor que va a contener una secuencia concreta. A esa secuencia concreta se le va a unir un factor de transcripción concreto, que normalmente no está activo antes de que la célula reciba la señal. Ese factor de transcripción está secuestrado en el citoplasma o incluso no se ha fabricado todavía y necesita ser activado o fabricado para que ese gen que va a permitir la fabricación de la maquinaria efectora que va a hacer que la célula haga algo, ¿vale? En el caso del ejemplo que estamos viendo, que la célula mate, pues esos factores de transcripción se van a unir a esas secuencias concretas de esos genes concretos. Los genes que no tengan esas secuencias no van a ser afectados por los factores de transcripción. En otras palabras, una señal determinada va a poner en marcha unos factores de transcripción determinados que van a poner en marcha a unos genes determinados y no a otros. Por supuesto, las células necesitan tener en marcha siempre ciertos genes para estar vivas. Necesita tener, ribosomas, obviamente siempre funcionales. Hay un conjunto de genes que en inglés se llaman los genes housekeeping genes o los genes ama de casa, podemos traducir en español, que son los que necesitan estar siempre funcionando para permitir que la célula viva. Hay que reconocer que obviamente hoy en día esto de la expresión de los genes ama de casa parece un poco machista, y a lo mejor lo es, pero es como se han denominado tradicionalmente. Ahora podemos llamar genes amas y amos de casa. Bueno, en cualquier caso, esos genes están siempre funcionando. Pero los genes que no están siempre funcionando necesitan ser activados. Y van a ser activados cuando la célula reciba una señal concreta que va a indicar genes concretos que son los que se tienen que poner en marcha. Bueno, vamos a pasar a estudiar ahora cómo esas señales son transmitidas desde la membrana al núcleo. Obviamente, en la membrana existen lo que se llaman los receptores de membrana. Y estos son los primeros que tienen que ser activados cuando llega un ligando. Este ligando puede ser, en general, de tres clases: el antígeno, una quimiocina o una citocina. Unos primeros receptores de membrana muy comunes en el sistema inmune son receptores que tienen un dominio quinasa. Un dominio quinasa quiere decir un dominio que va a fosforilar a otras proteínas. Son enzimas y pueden activar a otros enzimas intracelulares mediante fosforilación. Esos enzimas activados van a fosforilar en general a otros sustratos que pueden ser enzimas que van a activar a otros enzimas, con lo cual lo que tenemos es común una cascada de fosforilaciones que me va activando quinasas a medida que esa fosforilación procede hacia el núcleo. Esta fosforilación cambia su actividad de estos enzimas o de las proteínas. En algunos casos, los sustratos fosforilados permiten ahora que sean abordados por otras proteínas, que sean accesibles a otras proteínas que no podían unirse a ellos si no estaban fosforilados, y poder atraer a donde están esos sustratos fosforilados a enzimas que van a actuar allí. Por ejemplo, en la membrana. Hay algunas enzimas que necesitan actuar en la membrana porque el sustrato está en la membrana. Los enzimas no van a la membrana a menos que alguien los atraiga allí. Alguien, no, en este caso algo, los atraiga a la membrana. Ese algo puede ser un sustrato fosforilado que al estar fosforilado ahora permite que se una a esa molécula enzimática que va a ser atraída a la membrana. Bueno, la fosforilación no es ningún misterio cómo puede hacer esto. La fosforilación tiene lugar en 3 aminoácidos, que son todos los que tienen un grupo OH, la serina, la treonina y la tirosina. Esos aminoácidos, por sus propiedades químicas, no están cargados, claro. Pueden formar puentes de hidrógeno tal vez, pero no tienen carga. Cuando son fosforilados, en cambio, ese aminoácido se convierte en un aminoácido que tiene 2 cargas negativas, que provienen del grupo fosfato, y estas 2 cargas negativas van a cambiar las propiedades químicas de ese aminoácido y van a permitir, obviamente, otro tipo de interacciones que pueden traducirse en cambios conformacionales
por ejemplo, una enzima puede activarse, como hemos dicho, o pueden traducirse en cambios de la capacidad de unión a otras cosas que ahora podrán unirse a esos aminoácidos fosforilados. Otra cosa fundamental desde el punto de vista de cómo funciona la señal es que una vez que ha sido activada debe ser también inhibida más tarde. Y esto es posible gracias a la acción de enzimas fosfatasas. Si las quinasas unen grupos fosfatos a través del ATP, o sea, mediante el uso de ATP, unen grupos fosfatos a esos aminoácidos que hemos dicho, las enzimas fosfatasas van a hidrolizar estos grupos fosfato, con lo cual van a regresar, van a hacer posible el regreso a el estado basal y que la célula vuelva a estar disponible para volverse a activar, si es necesario, volverse a activar frente a otra señal. Un efecto interesante que se produce tras la unión de un ligando a un receptor es en muchas ocasiones la formación de un complejo que se inicia por la fosforilación en tirosina de alguna molécula que está en el citosol y que es fosforilada por el receptor o por la quinasa que está asociada al receptor. Entonces, esta fosforilación permite la unión de moléculas que tienen un dominio que se llama el dominio SH2. Hay otro dominio que se llama el SH3, que normalmente no se va a unir a menos que el SH2 se una también. Estos dominios se llaman Sarc Homology 2 y 3, vienen de las proteínas de Sarc, que son proteínas que se identificaron en un tumor que se llama sarcoma, porque son proteínas oncogénicas en ese tumor y eran quinasas. Entonces el dominio SH1 es el centro activo de la quinasa, es decir, el dominio que va a fosforilar. Y el SH2 y el SH3 son dominios de interacción que permiten a la quinasa unirse a sus sustratos. El SH2 se va a unir a zonas fosforiladas, aminoácidos fosforilados normalmente en tirosina, ¿de acuerdo? Y el SH3 se va a unir a regiones que tienen muchas prolinas, que son ricas en prolinas, que están, obviamente, ambas en secuencias específicas. Esta formación de complejos, esta capacidad de unirse a las proteínas fosforiladas, pues lo que hace es que moléculas que están en el citosol son atraídas gracias a la fosforilación cerca de donde está el receptor. El receptor ha sido activado, fosforila la quinasa o se fosforila a sí mismo, esto fosforila a unas secuencias que están en el receptor, esas secuencias sirven de anclaje a esas proteínas que están en el citoplasma y al estar ahora ancladas al propio receptor o a proteínas asociadas al receptor, están cerca de la membrana y pueden o bien atraer a la membrana a otras enzimas o bien actuar sobre la propia membrana y generar lo que se llama un segundo mensajero, que es una molécula que va a transmitir la señal desde la membrana más abajo hacia el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una manera muy común, la de la formación de complejos de activación, desde el punto de vista de la traducción de señales. Esto quiere decir que hacen falta dominios específicos de activación. No hay que aprenderse esta tabla de memoria, pero a lo largo de los años la investigación científica ha ido descubriendo una serie de dominios que participan en la formación de esos complejos cerca de la membrana. Y aquí están la mayoría de ellos, y a lo que se unen. Fijaos que se pueden unir a fosfotirosina, como hemos dicho en el caso del SH2, a prolinas en el caso del SH3, pero luego tenemos ya la unión a fosfoinosítidos, o sea, moléculas de la membrana, que son capaces, por tanto, estas moléculas de la membrana de atraer a ella a determinadas moléculas que luego van a ser pues las que van a actuar sobre estas mismas moléculas de membrana para generar segundos mensajeros. Un elemento importante en toda la traducción de señales, en cualquier mecanismo, es que la señal inicial debe ser amplificada. Y esta amplificación puede ser por varios mecanismos. Uno de los más comunes es la cascada de quinasas, que está aquí representada a la izquierda de la figura. Esta cascada de quinasas supone la activación de varias quinasas en pasos sucesivos. La primera quinasa sería activada por el receptor.
esta quinasa va a fosforilar, puesto que es una quinasa. ¿A qué? A otra quinasa, que sería la siguiente del paso, que como es una quinasa, va a fosforilar, una vez activada por fosforilación, va a fosforilar a otra quinasa, que por fosforilación va a estar activada por la anterior quinasa, y esta quinasa va a fosforilar a su sustrato, que ya en este caso puede ser un factor de transcripción, que al ser fosforilado es activado y va al núcleo. Otra manera de amplificar la quinasa es la liberación de un segundo mensajero, una molécula que va a ser mucho más numerosa y va a estar en concentraciones mucho más elevadas que el primer mensajero. Por ejemplo, el receptor puede resultar en la hidrólisis de los fosfolípidos de inositol. Se libera inositol trisfosfato, el cual va a liberar calcio. Este calcio va a actuar como un segundo mensajero, uniéndose a moléculas que están inhibidas en ausencia de calcio, que se van a activar, que van a unirse por esta activación a proteínas efectoras, las cuales van a realizar una acción. En este caso es la calmodulina, ya veremos cómo va a funcionar en la señalización de los receptores T. En cualquier caso, lo que digo es tener en la cabeza la importancia de la amplificación de la señal, que generalmente lo que supone es una mayor activación de moléculas o liberación de gran cantidad de moléculas de una concentración mayor de esos segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros a veces no son solo uno, puede haber más de uno y puede haber incluso un tercer mensajero en cada paso de la señal amplificada. Otro aspecto importante en la transducción de señales es que la señal debe ser frenada. Y existen algunos mecanismos de inhibición de la señal una vez que la señal ha cumplido su función, obviamente. Unas proteínas importantes en la transducción de señales son las proteínas G pequeñas, Que están en la membrana y que van a ser activadas cuando llegue a la membrana, reclutado a la membrana, un factor que va a ser capaz de liberar el GDP que tienen unido y que las mantiene en un estado inactivo. Cuando llega este factor de intercambio de guanina, lo que sería el GEF, Guanine Exchange Factor, este GDP es liberado y la molécula se une a GTP. Esto la pone en un estado activado que es capaz, por tanto, de activar a su vez a moléculas que van a estar más abajo en la cascada de amplificación. Cuando la molécula está activada va a cumplir su función, pero tiene un mecanismo de freno, de inhibición intrínseco, ya que estas proteínas G pequeñas son lo que se llama GTPasas, es decir, capaces de hidrolizar al GTP a GDP. Cuando esto sucede, el GTP se convierte en GDP y las vuelve a poner en el estado inactivo en el que estaban. Como ya no hay GEF en ese momento en la membrana, pues no se activarán otra vez. Pero si todavía el receptor estuviera activo y la señal necesitara todavía de mayor activación, volverían a ser activadas por el mismo mecanismo. Entonces, en general, este periodo de activación es breve, porque las proteínas, como digo, tienen esta actividad GTPasa que las deja normalmente en un estado de reposo y por tanto van a atravesar un estado activado solo por un breve periodo de tiempo. Otra de las cosas fundamentales en la traducción de señales, como ya he mencionado, es el reclutamiento de ciertas proteínas, de ciertas enzimas a la membrana que van a actuar como segundo mensajero o que van a poner en marcha una cascada de amplificación. Por ejemplo, algunos receptores que se encuentran en la membrana van a fosforilar a determinadas proteínas adaptadoras que no tienen actividad enzimática. Cuando estamos hablando de una proteína adaptadora, es simplemente una proteína que va a enganchar a otra. Y esa otra es la que normalmente puede tener una actividad enzimática en algunos casos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde vemos una proteína que se llama LAT, que vamos a ver que funciona y que actúa en la señalización de los receptores T. Bueno, esta proteína, cuando está fosforilada, es capaz de reclutar, de atraer por dominios SH2 a enzimas que contienen obviamente dominios SH2 y que se pegan a estas secuencias fosforiladas. Las proteínas G, cuando están activas, también son capaces de reclutar a otras proteínas a la membrana para su activación. Algunas proteínas fosforiladas, algunas quinasas reclutadas, son capaces de fosforilar al PIP2, al fosfatidilinositol bisfosfato, para generar
fosfatidilinositol trisfosfato. Y este inositol trisfosfato, esta cabeza polar, es capaz de atraer a la membrana, donde está, obviamente, a proteínas quinasa, que es en la membrana donde van a poder fosforilar a su sustrato, que ha sido también atraído a la membrana. Ya veremos que es el caso de la ITK, que es capaz de fosforilar a la fosfolipasa C y activarla cuando ambas cosas están en la membrana. Estos enzimas, en general, como digo, van a generar otros segundos mensajeros. Aquí tenemos dos importantes, el diacilglicerol y el inositol trisfosfato, que van a activarme a su vez a distintas enzimas y van a seguir transduciendo la señal desde la membrana hasta el núcleo. De nuevo, ya hemos mencionado el tema de la degradación de la señal, del freno de la señal, y curiosamente algunas de las proteínas que van a ser capaces de frenar la señal deben ser reclutadas a la membrana para marcar a las proteínas activadas y hacer posible que éstas sean degradadas. Una de estas proteínas es la proteína Sibel, que es un oncogen. Sibel es una proteína que se descubrió en la leucemia porque estaba mutada y al estar mutada era responsable de la transformación tumoral de la leucemia. ¿De acuerdo? Entonces, esta proteína es una ligasa de ubiquitina. La ubiquitina es una proteína ubicua que va a marcar a las proteínas viejas o a las proteínas que ya no deban ser activas para su entrada en el proteasoma. Recordemos que el proteasoma era esa maquinaria de reciclaje que además también generaba los péptidos que se unían al MSC de tipo 1. Bueno, pues la proteína Sibel va a pegarse a moléculas fosforiladas, las va a ubiquitinar. Esto es una ligasa de ubiquitina, por tanto funciona como una ubiquitin ligasa. Y estas proteínas ubiquitinadas van a ser o degradadas por el proteasoma o también degradadas en los lisosomas. Por supuesto, esto no es la única manera en que se frena la señal. Ya hemos hablado de las fosfatasas, que son capaces de eliminar los grupos fosfatos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos esta otra importante, la de la ubiquitinación, y que cuando esta ubiquitinación no funciona, pues obviamente la señal no puede ser frenada y podemos tener la transformación tumoral como consecuencia de ello, porque muchas de estas señales conducen a la división de las células inmunes. Obviamente la expansión clonal supone la división celular para generar un clon, y si esta expansión clonal no se para, pues obviamente el clon continúa diferenciándose, continúa creciendo, y alguna de estas células, resultado de esta actividad, pues pueden mutar y pueden mutar adicionalmente además y pueden transformarse en tumorales. Lo veremos esto también brevemente en este curso. Y con esto damos por terminada la parte primera del tema 6.